Si te pregunto cuál es la mayor amenaza de seguridad global hoy, probablemente digas IA, China o el conflicto en Medio Oriente. Casi nadie menciona las armas nucleares, y eso es exactamente el problema. Porque mientras mirábamos hacia otro lado, el último tratado que limitaba legalmente los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia expiró, sin reemplazo, sin negociación de último momento, sin discursos de emergencia, y Trump, al ser preguntado por ello, respondió con 3 palabras: If it expires, it expires. Si caduca, caduca. Piensa en lo que eso significa. Llevamos más de 50 años con algún tipo de acuerdo que frenaba la carrera nuclear. Ahora, por primera vez desde 1972, no existe ningún límite legalmente vinculante sobre los arsenales de las dos potencias que juntas controlan el 90% de las armas nucleares del planeta. La pregunta no es si esto es peligroso. La pregunta es, ¿por qué nadie parece preocupado? La narrativa común dice que esto es un problema diplomático, un tratado que venció, 2 países que no se pusieron de acuerdo, burocracia internacional fallida. Eso es incompleto. Lo que realmente ocurrió no fue un fracaso de negociación, fue el colapso de un sistema entero de gestión del riesgo nuclear que se construyó durante décadas, tratado por tratado, inspección por inspección. Y ese sistema no cayó de golpe, cayó en pedazos, uno a uno, durante años. Casi nadie lo vio venir. Imagina que tienes un vecino con quien tienes una historia de conflictos. No pueden verse, no confían el uno en el otro. Pero ambos tienen armas. La única forma de convivir sin que todo explote es tener reglas claras. ¿Cuántas armas puede tener cada uno? ¿Dónde están? Y que alguien pueda verificarlo. Eso es exactamente lo que hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética a partir de 1972. Primero vino el Tratado ABM, que limitaba los sistemas de defensa antimisil. Luego, SALT-I y SALT-II, que pusieron techo a los misiles estratégicos. Después, START-I, que no solo limitaba, sino que exigía destruir armas. Luego el INF, que eliminó toda una categoría de misiles de alcance intermedio, y el Open Skies, que permitía vuelos de reconocimiento sobre el territorio del otro. Cada tratado hacía lo mismo, reducía la incertidumbre. Le decía al otro: sé lo que tienes, sé dónde está, no necesito preparar el peor escenario posible. Pero uno a uno fueron cayendo. El ENF murió en 2019. Open Skies en 2020. El ABM ya había caído en 2002. Para cuando llegamos al New START, era el último en pie. Y ese también acaba de caer. Aquí está el giro que casi nadie está analizando. La mayoría de los expertos dicen que la carrera nuclear no va a comenzar mañana. Y probablemente tienen razón. Ni Estados Unidos ni Rusia tienen incentivos inmediatos para construir más armas. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es la verificación. Bajo el New START, ambos países realizaban inspecciones en sitio, intercambiaban datos, tenían acceso a las bases del otro. Si Rusia movía misiles, Estados Unidos lo sabía, y viceversa. Ese acceso ya no existe. Si hoy un satélite de alerta temprana detecta algo inusual en territorio ruso, los analistas ya no pueden confirmar si es un ejercicio, un movimiento rutinario o una preparación real. La incertidumbre se dispara, y en sistemas nucleares, la incertidumbre puede ser fatal. Sin el tratado, si una señal es interferida o mal interpretada, los analistas podrían leerla como señal de un ataque inminente. No porque haya uno, sino porque ya no hay forma de saber con certeza que no lo hay. Ese es el escenario más peligroso. No la guerra deliberada, el error de cálculo. Y hay un tercer actor que complica todo aún más: China. Mientras Estados Unidos y Rusia desmontaban su sistema de control nuclear, China construía el suyo en silencio. Hoy tiene alrededor de 500 cabezas nucleares. Para 2035 se estima que tendrá 1.500, un crecimiento de 3 veces en menos de una década. Sin ningún tratado, sin inspecciones, sin transparencia.
Trump dice que cualquier nuevo acuerdo tiene que incluir a China. Pero aquí está la trampa. China no tiene ningún incentivo para limitarse cuando todavía está muy por debajo de los niveles de Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué sentarse a negociar restricciones sobre un arsenal que aún estás construyendo? El resultado es un punto muerto perfecto. Estados Unidos no firmará nada sin China. China no firmará nada que limite su crecimiento. Y Rusia, que sí quería prorrogar el New START, se queda sin interlocutor. Aquí está la idea que quiero que te lleves. Durante décadas, la seguridad nuclear no dependió de la buena voluntad de los líderes, dependió de un sistema. Un sistema de límites, inspecciones, datos compartidos y transparencia mutua que hacía que el error de cálculo fuera menos probable. Ese sistema se construyó durante 50 años y se desmanteló en 10. La paradoja es esta. Los tratados nucleares no eran populares, eran complicados, llenos de tecnicismos, constantemente criticados por ser insuficientes. Nadie salía a la calle a defenderlos, pero funcionaban, precisamente porque eran aburridos, porque convertían el riesgo nuclear en un problema de gestión burocrática en lugar de un problema de tensión militar. Ahora, ese sistema ya no existe. Y lo más inquietante no es que algún líder vaya a decidir usar armas nucleares, es que en un mundo sin verificación, sin límites, con 3 potencias que no se comunican ni se monitorean mutuamente, el camino hacia una catástrofe no tiene que pasar por una decisión deliberada. Puede pasar por un malentendido, por un sistema de alerta que falla, por un movimiento militar que el otro interpreta mal. Durante la Guerra Fría, hubo al menos 2 incidentes donde errores técnicos casi desencadenaron respuestas nucleares. En ambos casos, un ser humano decidió no apretar el botón. Con más incertidumbre, con arsenales sin límites verificados, la probabilidad de que alguien tome la decisión equivocada aumenta. La pregunta que deberías hacerte no es si los líderes actuales son responsables. La pregunta es, ¿confías en que ningún sistema técnico va a fallar en ninguno de los 3 países en los próximos años? El último tratado nuclear cayó en silencio, sin reemplazo, sin urgencia aparente. Por primera vez en más de medio siglo, las 2 potencias que controlan el 90% de las armas nucleares del planeta no tienen restricciones legales, no tienen verificación mutua y no tienen ningún acuerdo en negociación avanzada. Eso no es un titular, es un cambio estructural en la seguridad global. Y el mundo está mirando hacia otro lado. ¿Crees que es posible llegar a un nuevo acuerdo que incluya a China? ¿O el sistema de control nuclear ya no tiene solución? Déjalo en los comentarios.